Bien, esta semana corresponde ver el tema de oscilaciones mecánicas. Ahí tenemos algunas imágenes que ustedes pueden observar. Vamos a ver los objetivos. Vamos a ir presentándolo. A ver, dice entender que las oscilaciones mecánicas se presentan con frecuencia en la naturaleza. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de situaciones donde hay oscilaciones mecánicas. También tenemos muchas otras, ¿no? Por ejemplo, tú golpeas tu mesa con tu lapicero nada más y haces vibrar la mesa. En algunos casos se nota más, en otros se nota menos. Eso depende de los materiales que conforman los diferentes cuerpos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a continuar viendo los objetivos. Analizar en forma cinemática, dinámica y energéticamente al movimiento armónico simple. Claro, si bien es cierto, el tema tiene como título oscilaciones mecánicas, pero nos vamos a centrar básicamente en lo que es el movimiento armónico simple, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las características de este tipo de movimiento, cuáles son las leyes que tienen que ver con este movimiento. Y claro, las leyes al final se traducen en ecuaciones. Entonces hay que ver cuáles son las ecuaciones que están relacionadas a este movimiento, ¿no? Bueno, y describir también el movimiento de un péndulo simple, como un caso particular del MAS. Claro, el caso del péndulo simple también es un caso donde vemos que un cuerpo oscila y su movimiento lo analizamos haciendo una semejanza con un movimiento armónico simple. Entonces vamos a ver ahí cuáles son las condiciones que se deben de dar para que se pueda hacer esa semejanza, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces el título, oscilaciones mecánicas, aspectos previos, movimiento armónico simple, y también vamos a ver ahí a qué se refiere composición de equilibrio. Luego tenemos las herramientas para poder analizar el movimiento armónico simple, la cinemática, la dinámica, la conservación de la energía mecánica. Entonces, cuando hablamos del movimiento armónico simple, lo podemos analizar tomando en cuenta aspectos de la cinemática. Ahí hay que recordar algunas cosas del tema anterior. Luego tenemos acá dinámica, también que ya se hizo, entonces también hay que recordar. La conservación de la energía, que también se ha planteado. Y bueno, al final el péndulo simple. Al final, péndulo simple. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de oscilaciones. El caso del péndulo simple. Y también el caso de un bloque unido a un resorte. Entonces, si yo miro en la parte inferior,
hay un parecido entre el movimiento del péndulo y el movimiento del bloque. Entonces, ambas son oscilaciones. Para que el péndulo haga un movimiento parecido al movimiento del bloque, el ángulo que hay acá, llamada amplitud, debe ser un ángulo pequeño. Digamos hasta 10 grados, 11, 12 grados a lo más. ¿Ya? Porque si no, la trayectoria se va a ver más marcada como un arco de circunferencia y no una trayectoria rectilínea como lo hace el bloque. Bien, ahora también por aquí vemos la esfera que está dando vueltas con MCU. Si ustedes se fijan bien, también hay un parecido entre el movimiento de la esfera que está arriba y el movimiento de los otros dos cuerpos. Fíjense bien, cuando la esfera está, por ejemplo, por acá, cuando está por acá, el bloque está aquí abajo. Y cuando la esfera llega al otro extremo, el bloque está también en el otro extremo. Ahí está, fíjense. Cuando la esfera da media vuelta, el bloque hace también un movimiento de ida. Y luego cuando la esfera retorna y completa la vuelta, el bloque es un movimiento de regreso. Entonces, el bloque está haciendo un movimiento de ida y regreso. Ida y regreso. Mientras que la esfera da una vuelta. Cuando la esfera da una vuelta, el bloque hace un movimiento de ida y regreso. Este movimiento del bloque de ida y regreso, o también le llamamos un movimiento de va y ven, a ese movimiento se le llama un movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Bueno, en realidad, ida y regreso es una oscilación, pero si esto se repite continuamente, entonces ya no es una oscilación, sino es un movimiento oscilatorio. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar a ver con lo que viene por acá. Bueno, hay algunas cosas relacionadas con lo que acabamos de indicar. Ahí está, miren. Movimiento periódico. Es un aspecto previo, ¿no? Como dice aquí arriba. El movimiento periódico, dice, es aquel movimiento repetitivo que se realiza en tiempos iguales. A esos tiempos iguales se denomina periodo. Se le denomina periodo. ¿Y qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio, dice, es aquel movimiento de ida y de vuelta sobre la misma trayectoria. O sea, por donde va, por ahí regresa. Si no es así, ya no sería un movimiento oscilatorio. Por ejemplo, esta esfera no hace un movimiento oscilatorio, porque por acá va, pero no regresa por acá, sino que sigue dando vuelta y retorna, pero por la otra parte de la circunferencia, por acá. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes en este caso hacen movimiento oscilatorio? Son el péndulo y el bloque unido al resorte. Ellos son los únicos que hacen movimiento oscilatorio. Por eso acá está la llave bien marcada para los cuerpos que hacen movimiento oscilatorio. ¿No? Ahora, este movimiento oscilatorio podría ser también un movimiento periódico. Claro que sí, porque dice movimiento periódico es aquel movimiento repetitivo que se realiza en tiempos iguales. ¿Cómo es eso?
Cuando la esfera va de este extremo al otro y luego regresa, emplea un tiempo que se llama periodo para ir y regresar, igual que el bloque. Y eso nuevamente lo repite. Pues ese es un movimiento periódico, ¿ya? ¿Y la esfera hace un movimiento periódico? Claro que sí, porque da una vuelta, emplea un cierto tiempo y luego da la siguiente vuelta y emplea el mismo tiempo. Por eso que dice tiempos iguales. Tiempos iguales. ¿Está bien? Imaginémonos que tú, por ejemplo, estás en una esquina en la cuadra de tu casa. Te vas al otro extremo de la cuadra y luego regresas. Y nuevamente vas y luego regresas. Otra vez vas y luego regresas. Entonces, si los tiempos que empleas son iguales para cada ida y regreso, entonces estás haciendo un movimiento periódico. Ahora, ¿estarás haciendo un movimiento oscilatorio? También, porque tú vas por esa cuadra y regresas por la misma cuadra. No te das la vuelta por la manzana, no, sino vas y vienes sobre la misma trayectoria. ¿Ya? Pues eso es lo que hay que saber distinguir acá. Sigamos. Sigamos por acá. Ahí está el movimiento oscilatorio. Una oscilación es el movimiento, en este caso, por ejemplo, de A a B y luego de B hacia A. De A a B y luego de B hacia A. Eso es una oscilación. Todo esto es una oscilación. Ida y regreso. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar por acá. Bueno, por si acaso acá dice oscilación completa. En este estudio, por lo general, se usa la palabra oscilación. ¿Cuándo es necesario decir oscilación completa? Cuando a veces se analiza, aparte de un conjunto de oscilaciones, de repente una media oscilación. Una media oscilación, lógicamente, sería la mitad de toda la oscilación, ¿no? Entonces, una ida, media oscilación. El retorno, media oscilación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra oscilación, ya sabemos a qué nos referimos. Ida y regreso. ¿Ya? Así es, estudiantes. ¿Ya? Vamos entonces, a continuar. ¿Ya? Nos vamos a ir apurando progresivamente porque a veces el tiempo no alcanza. Muy bien. Ahora, por acá veamos, dice, tener en cuenta que T es el tiempo que le toma a la partícula en realizar una oscilación completa. En este caso sería la esfera o en la parte inferior sería el bloque, a quien le estaríamos llamando partícula, ¿no? Entonces el periodo es el tiempo que emplea este cuerpo entre el número de oscilaciones que desarrolla en ese tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás con tu cronómetro y tú dices, a ver, voy a contar cuántas oscilaciones da este péndulo en un tiempo determinado. Ya, vamos a suponer que tú has contado 10 oscilaciones en un minuto. Entonces acá el tiempo sería 60 segundos, que es un minuto, entre 10, que es el número de oscilaciones. Eso sería el periodo. Repito, el tiempo
entre el número de oscilaciones. ¿Correcto? Eso es lo que hay que tener en cuenta para este caso. Cuando quiero calcular el periodo. El periodo. No te olvides que T es el periodo. Como es un tiempo, se expresa en segundos. ¿Ya? Bueno, por acá me preguntan lo que acabo de explicar. Dice, si no está completa la oscilación, ¿cómo se llama? Bueno, normalmente puedo yo hablar de media oscilación o de repente de un cuarto de oscilación, que serían los casos más sencillos. Ahora, si hay otra parte de la oscilación, bueno, habría que buscarle simplemente un par de posiciones para la posición inicial y la posición final, pero no necesariamente lo tengo que nombrar, ¿no? Como, por decir, un octavo, tres cuartos de oscilación. O sea, no necesariamente tengo que buscarle un nombre a eso. Simplemente digo, es media oscilación, es un cuarto de oscilación, de repente tres cuartos de la oscilación, etcétera. Pero no hay un nombre en particular. Bueno, por acá me preguntan en qué se diferencia el periodo con la frecuencia. Bueno, acá está, precisamente, vamos a hablar de la frecuencia para darnos cuenta de eso. A ver, la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones entre el tiempo. O sea, es qué tan rápido este bloque está yendo y viniendo, ¿no? Yendo y viniendo. Si tú ves que este bloque va y viene rapidísimo, entonces tiene una frecuencia alta. Pero si el bloque va y viene muy lento, entonces tiene una frecuencia pequeña. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el periodo es el tiempo que demora para ir y regresar. O sea, no es la misma cosa, son cosas diferentes, ¿ya? Pero matemáticamente se relacionan, mira acá, de esta manera. Periodo, tiempo arriba, número de oscilaciones abajo. En la frecuencia está al revés. Número de oscilaciones arriba y tiempo abajo. ¿Ya? Muy bien. La unidad para la frecuencia, normalmente en este tema lo usamos como Hertz. Hertz, en honor al físico Heinrich Hertz, conocido porque estudió bastante el tema de las ondas electromagnéticas, las ondas de radiofrecuencia, onda de radio, onda de televisión, microondas, ondas de telefonía, etcétera, etcétera. Eso lo hizo Heinrich Hertz, que lamentablemente falleció a los cerca de 30 años, me parece, aproximadamente. Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, como decíamos, el periodo y la frecuencia se relacionan y acá está matemáticamente la relación. Frecuencia 1 sobre el periodo. Ahí está. Y por acá tenemos la frecuencia cíclica o llamada también frecuencia angular. Frecuencia cíclica o frecuencia angular. ¿Cómo se calcula? Como 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo, tomando en cuenta esta relación que está acá. Esta frecuencia cíclica o frecuencia angular viene a ser la rapidez angular con la cual esta esfera está dando vueltas acá con MCU. Cuando la esfera da vueltas acá arriba,
el bloque abajo hace oscilaciones. Pero si yo veo que la esfera se mueve simultáneamente con el bloque, entonces fácilmente digo que el periodo de esta esfera y el periodo del movimiento del bloque son iguales. Son iguales. Entonces, por eso se dice que el movimiento de este bloque, que es un movimiento que vamos a llamar movimiento armónico simple, este movimiento es algo así como la sombra del movimiento de esta esfera cuando usted se coloca acá arriba y desde arriba mira el movimiento de la esfera. Cuando usted pone su ojo acá y observa hacia abajo, va a ver la proyección del movimiento de la esfera en la horizontal. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que la rapidez angular de la esfera se va a llamar frecuencia cíclica o frecuencia angular para el movimiento del bloque. ¿Ya? Entonces, en el MCU se habla de la rapidez angular y en el más o movimiento armónico simple se habla de la frecuencia angular o frecuencia cíclica, en este caso para este bloque. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. La unidad radianes por segundo para la frecuencia angular o frecuencia cíclica. Muy bien, por acá hay algunas cositas respecto a la posición de equilibrio. Es aquella posición en la que un cuerpo no experimenta movimiento mecánico al dejarlo en esa posición. ¿Está bien? Entonces, miren, ahí tenemos los gráficos. Ahí está, miren. Equilibrio inestable. Porque si tú dejas de esta esfera acá, entonces si viene una mosquita y se para por acá, hace que la esfera salga de esa posición rápidamente. Entonces, algo inestable, ¿no? Es como cuando de repente tú no te paras bien, a lo mejor sobre una silla y de pronto te vas al suelo, ¿no? Acá, equilibrio estable. ¿Qué significa eso? Que si tú acá a la esfera lo dejas, por ejemplo, en esta posición, la esfera va a quedar ahí tranquilita, ¿no? No se va a mover. Y si tú acá a la esfera lo llevas a este extremo y ahí lo sueltas, entonces lo que hace la esfera es buscar la posición de equilibrio en donde inicialmente estuvo, en equilibrio estable. En cambio acá, si tú a la esfera le das un leve toque, apenas lo tocas, apenas lo rozas, entonces la esfera se va por acá o se va por acá, pero no va a la posición de equilibrio. ¿Por qué no puede? Pues porque no va a poder subir, ¿no? Entonces va hacia abajo. Acá va hacia abajo, pero está yendo hacia la posición de equilibrio. Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Ahí está. Entonces, en el primer caso no ocurre movimiento oscilatorio, mientras que en el segundo caso sí va a ocurrir un movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces la esfera va a ir y va a regresar. Esto de acá ustedes lo pueden comprobar, digamos, de manera aproximada cuando
Por ejemplo, si ustedes tienen un recipiente en su casa, por ejemplo, hay un pequeño tazón de repente en su cocina, un tazón metálico, por ejemplo, dejan en un extremo, dejan en un extremo acá, por ejemplo, una vía, una canica, entonces la canica va a hacer un movimiento oscilatorio. ¿Está bien? A eso se refiere, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces aquí, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que dice acá. Aparece una fuerza que tiende a llevar a la esfera hacia la posición de equilibrio. Por ese, por ese motivo, a esta fuerza se le denomina fuerza recuperadora. A la fuerza que hace que la esfera vaya a la posición de equilibrio se le llama fuerza recuperadora, porque, como ya dije, la esfera trata de ir a la posición donde antes estaba en equilibrio. En esta última instancia es la responsable de la oscilación de la esfera. Claro, porque si no hubiese esta fuerza, la esfera pues se quedaría quieta ahí donde yo la dejo, ¿no? Pero aquí va a haber una fuerza. Ahora, usted de repente se preguntará, ¿y qué fuerza es esa? No es ninguna fuerza que no se conozca. Esta sería la componente de la fuerza de gravedad de la esfera, que en este caso haría que la esfera se mueva. Es una componente de la fuerza de gravedad. No es ninguna otra fuerza adicional o que no nos imaginemos qué es, ¿no? Bien, y acá ya estamos para conceptuar lo que es el movimiento armónico simple. Ahí está, mira. Características: movimiento oscilatorio, movimiento periódico, movimiento rectilíneo también, es lo que estábamos indicando hace un momento, pero además debo de relacionarlo con esto de la fuerza recuperadora, ¿ya? Porque si no hubiera fuerza recuperadora, como ya le indiqué, no habría este movimiento oscilatorio. Entonces, de hecho, está ahí la causa que permite este movimiento. Y eso es lo que dice acá, mira, ve. Dice estar sujeto a una fuerza recuperadora, ¿correcto? Que verifique, o sea, que cumpla con una determinada condición. ¿Cuál es la condición? Fuerza resultante igual a menos K por X. Este menos, ¿qué te indica? Que mientras la fuerza, por ejemplo, vaya a la derecha, la posición estará indicado a la izquierda y al revés también, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco de la parte de vectores que debemos tener en cuenta. Acá dice X es el vector posición, o a veces le llamamos simplemente posición, y también tenemos B, es una constante. Dice acá, miren, dice, por ejemplo, el que realiza un bloque unido a un resorte sobre una superficie horizontal en ausencia de todo rozamiento. Bueno, la fuerza de rozamiento nosotros no la tomamos en cuenta en ese tipo de movimiento, porque si eso se tomara en cuenta, este movimiento armónico simple pues no existiría.
Entonces sería un movimiento ideal. Entonces, hay muchas cosas que en física, para poder empezar a estudiarlas, hay que considerar algunas cosas que se llaman abstracciones, que no es otra cosa que suponer, como en este caso, que no hay rozamiento y que entonces ese movimiento se va a repetir continuamente, de un extremo al otro, de un extremo al otro. Si hubiera rozamiento, el cuerpo va, regresa, pero ya no regresa al mismo punto inicial, se quedaría antes. Luego va, ya no llegaría al otro extremo, sino llegaría antes. Y así el movimiento estaría atenuándose, que el cuerpo finalmente se detiene. Si bien es cierto, a eso también le puedo llamar un movimiento oscilatorio, pero ya no sería un movimiento armónico simple, sería un movimiento armónico amortiguado, como por ejemplo cuando un conjunto de personas pasan corriendo, por ejemplo, por un puente, o en algunos centros comerciales crean como un falso techo y cuando caminamos por ahí notamos que ese techo tiembla, se mueve y a veces nos asustamos pensando que es un temblor, ¿no? Entonces ahí también hay oscilaciones, ¿correcto? O como cuando de repente cerca de tu casa o al frente llega eh, un camión, y se detiene, pero no apaga el motor. Entonces tú notas que los vidrios de tu ventana están oscilando, están vibrando. La puerta también vibra, suena. Incluso las paredes, el piso, todo vibra. Lo que pasa es que lo que más se nota es la vibración de los vidrios y de la puerta, de las ventanas. Pero cuando ese vehículo apaga su motor, entonces cesa también ya el resto de vibraciones. ¿Ya? Bueno, esas son vibraciones amortiguadas, ¿no? Pero es solamente por mencionarlo, ¿no? Lo que le puede venir a usted en el examen de admisión es lo más sencillo. Y lo más sencillo es el movimiento armónico simple. Por eso se llama simple. Simple. El movimiento amortiguado es algo más complejo. ¿Está bien? Por ejemplo, hay algunas palpitaciones súbitas en el corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo que cuando está funcionando, digamos, normalmente o cuando tú estás tal vez reposando, ¿no? Descansando. ¿Está bien? Entonces, ahí también hay una variación en el tipo de cómo oscila, por ejemplo, todos los músculos, ¿no? Las partículas que conforman el corazón. Bien, entonces, sigamos con esto, por favor. Bueno, ahí tenemos el bloque que ya lo hemos mostrado. Ahí está, oscilando. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a continuar. Miren, ahora observen, ahí está la fuerza recuperadora, que en realidad es la fuerza resultante sobre el bloque. Acá está lo que decía, mira, la posición del bloque está dado por este vector X y la fuerza recuperadora o la fuerza resultante, que en este caso es la fuerza elástica, es la fuerza de resorte, está orientado a la izquierda, está orientada hacia la posición de equilibrio.
siempre la fuerza recuperadora está dirigida hacia la posición de equilibrio, hacia la posición de equilibrio, ¿ya? No se olvide. Muy bien, entonces, por acá me dicen, profesor, K es la constante. Efectivamente, acá en la ecuación es menos K por X. K es la constante de este resorte. Aquí, bueno, se nota un poquito, ¿no? En el gráfico, la constante K. Si yo me refiero a esta ecuación, aquí donde dice B, en realidad debería decir K. K, en lugar de B, debería decir K. ¿Ya? No sé por qué le han puesto B ahí. Debe decir K. Está muy bien la pregunta para aclarar eso. ¿Ya? Claro, ahí dice B, pero está equivocado. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Bueno, por acá, estudiantes, entonces estábamos comentando el vector posición X y la fuerza recuperadora, la fuerza resultante, que en este caso es la fuerza elástica. ¿Ya? Bueno, la fuerza elástica en este caso está a la izquierda porque el resorte está estirado. El resorte también trata de recuperar su longitud natural, ¿no? Entonces, por eso jala el bloque hacia la izquierda en esta posición. No quiere decir que siempre va a estar a la izquierda. Cuando el bloque esté en otro punto, por ejemplo, por acá, de repente ya no es a la izquierda, es a la derecha. Eso ya depende de la posición del bloque. Por eso que hay una relación entre vector posición y la fuerza elástica, que es la fuerza recuperadora. ¿Ya? Están relacionados, no están aislados. Muy bien. Continuemos entonces. A ver. Bueno, ahí tenemos el bloque ubicado en la otra posición. Está en el otro extremo. Y acá miren, ha cambiado el vector posición, ahora está orientado a la izquierda. El vector posición siempre se grafica desde la posición de equilibrio hasta el lugar donde está el objeto que oscila. Este es el vector posición. Pero como el resorte ahora está comprimido, la fuerza elástica actúa a la derecha hacia la posición de equilibrio, tratando de recuperar su longitud natural. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no hay que olvidar eso. Bueno, y ahí está la ecuación que estaba escrita un poco arriba. Fuerza resultante menos K por X. Muy bien. Ahora volvemos a lo anterior. A ver, observen ahí. Miren, es el mismo gráfico anterior, pero ahora ya el péndulo se le ha retirado. Solamente está la esfera que da vueltas y el bloque, ¿no? Ahí está el bloque. Cuando la esfera da una vuelta, el bloque hace una oscilación. Por eso tienen el mismo periodo. Y también noten ustedes que desde la posición de equilibrio hacia un extremo se le llama A, que representa la amplitud del más. Amplitud del más. Desde la posición de equilibrio hacia un extremo, tengo la amplitud del más. Ya sea que lo vea de la posición de equilibrio hacia la derecha o de la posición de equilibrio hacia la izquierda. Igual es una amplitud.
Bueno, por acá me dicen, profesor, la circunferencia viene en San Marcos. Bueno, normalmente casi podríamos decir que no viene, pero alguna vez por ahí ha venido, ¿ya? Entonces, de todas maneras hay que tomarla en cuenta. Ahora, nunca ha venido un problema donde te dan el gráfico con la circunferencia y esto de acá, no. Lo que pasa es que esto de acá es una parte teórica que tú lo tienes que saber para poder comprender mejor las ecuaciones que rigen este movimiento armónico simple. Esa es más o menos la idea. Pero podría ser que venga, podría ser. Nunca ha venido hasta ahora. ¿Ya? Nunca ha venido así como estamos mostrando acá. ¿Ya? Sino que cuando yo digo que alguna vez ha venido, me refiero a que alguna vez ha venido, digamos, un problema con una ecuación. Con una ecuación a la cual se le llama ecuación del más. ¿Ya? Lo vamos a ver acá dentro de unos minutos. Muy bien. Entonces, continuamos. Aparte de la amplitud, debemos de ver acá otros puntos que son característicos. Los extremos. Este es un extremo y por acá está el otro extremo. ¿Por qué se le llama a este punto un extremo? Porque ahí el bloque se detiene momentáneamente, tanto a la derecha como a la izquierda. Acá la velocidad es nula, es cero, como en el otro extremo. Pero si acá es nula, quiere decir que cuando retorna, la velocidad aumenta. Y para que en el otro lado se detenga nuevamente, la velocidad debe disminuir. Entonces, mira, te repito, acá es cero, aumenta y luego disminuye otra vez hasta cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que si acá es cero y acá es cero, pero la velocidad aumentó, entonces tiene que haber un punto en donde la velocidad sea máxima. Entonces, ese punto es la posición de equilibrio. Ahí la velocidad va a ser máxima. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser máxima? Porque la fuerza elástica, el bloque lo jala hasta llegar acá. Cuando el bloque llega a esta posición de equilibrio, la fuerza elástica vale cero, porque la fuerza recuperadora, porque la fuerza resultante también tiene que ser cero, por eso se llama posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, la fuerza resultante vale cero. Siempre es así. Entonces, cuando el bloque pasa de la posición de equilibrio, el resorte ya se comprime. Y si se comprime, entonces la fuerza recuperadora ahora apunta a la derecha. Y entonces si apunta a la derecha, está frenando al bloque. Por eso que el bloque finalmente va a perder velocidad hasta que se detiene. ¿Ya? Bueno, entonces, esto usted también lo puede leer un poco más en los libros para tratar de entender mejor lo que acá estamos planteando. ¿Ya? Sigamos. Observe el periodo. Es el tiempo que tarda el bloque en ir y regresar, que es el mismo tiempo que la esfera emplea para dar una vuelta. Pero como acá hay cierta simetría de la posición de equilibrio a la derecha o a la izquierda en la misma distancia, entonces también se demuestra que el tiempo que toma el bloque para moverse toda esta longitud A va a ser un tiempo T, digamos. Y para que haga
la otra parte A, la otra amplitud, también se demuestra que emplea exactamente lo mismo. ¿Y cómo será para regresar? Emplea lo mismo. Y esta última parte también emplea lo mismo. Entonces acá va a haber T, 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 T. Cuatro veces T. Pero esos cuatro veces T me da el tiempo total, que es el periodo. Entonces, si el tiempo total es 4T, entonces una sola parte sería la cuarta parte del periodo. ¿Ya? Supongamos que acá el bloque se demora 1 segundo. En esta otra mitad se demora 1 segundo. Para retornar 1 segundo más y 1 segundo más hasta que completa la oscilación. Entonces, ¿cuánto sería el periodo? Sería 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Y así por el estilo, cualquiera que sea el periodo, tú lo puedes partir en 4 partes. ¿Está bien? Cuando el bloque se ubica, por ejemplo, del extremo a otro punto que ya no sea la posición de equilibrio, ¿no? Que ya no sea la posición de equilibrio, entonces ahí ya no podemos seguir partiendo el periodo. Por ejemplo, supongamos que acá tengo A medios y A medios, ¿ya? Acá justo en el punto medio. Entonces, alguno de ustedes de repente era profesor con el mismo criterio anterior, entonces acá habría T octavos y la otra parte T octavos. No es así. Se demuestra que no es así, ¿ya? Y una forma de demostrarlo es analizarlo con el movimiento de la esfera, ¿ya? Pues eso ustedes lo pueden revisar en los libros, ahí está, ahí lo pueden ver. Eso nunca han preguntado en San Marcos, lo último que te estoy comentando. Pero en la uni sí ha venido. En la uni sí ha venido, porque usted sabe que en la uni pues hay, digamos, más preguntas de física y menos preguntas de otros cursos, como viene en San Marcos, ¿no? Entonces, cada universidad tiene su modo de plantear el examen de admisión. Muy bien. Por acá nos preguntan, profesor, ¿por qué la velocidad es nula? Bueno, porque si tú te fijas acá, el bloque en un momento se tiene que detener. ¿Y por qué se detiene? Porque cuando el bloque va, por ejemplo, a la derecha, el resorte lo jala hacia la izquierda. Ya lo vimos en la diapositiva anterior. El bloque lo jala. Entonces lo obliga a que se frene. Lo obliga a que ya no siga avanzando más. Por eso se detiene. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Continuemos entonces, estudiantes, y gracias por las preguntas que ustedes nos plantean y nos ayudan a explicar un poquito más lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí está, mira, el retorno, T y la otra parte que falta, ¿cuánto sería? También T cuartos, ¿verdad? También T cuartos. Ahí está. Y si tú sumas todo, te da el periodo T, que es lo que ya hemos comentado. Bueno, ahora debemos tener presente que cuando el cuerpo, la partícula, hace una oscilación, el tiempo que emplea se llama periodo. Una oscilación, un periodo. Profesor, y si fuera 2 oscilaciones, obviamente sería 2 periodos. 3 oscilaciones, 3 periodos. En un problema, me pueden preguntar acerca del tiempo. Entonces, yo lo relaciono de esta manera. ¿Ya? El tiempo que emplea tiene que ver con el movimiento que hace el bloque. Si va y viene, emplea un periodo. Pero si va y viene 100 veces, entonces habrá pasado un tiempo que será 100 veces lo que ha durado un periodo.
O sea, también le aplicamos un poco de nuestro sentido común, ¿no? Aunque el sentido común no siempre lo resuelve todo, sino que en algunos casos nos ayuda, ¿ya? Ahora, acá dice 4A. Entonces, esto también está relacionado con lo anterior. Cuando el bloque está en este extremo, acá en el extremo derecho, y veo que va al otro extremo, al extremo izquierdo, se ha movido A más A. Y para que retorne, también se va a mover A más A. Entonces, ¿cuántas veces la amplitud contiene una oscilación? Una oscilación contiene 4 veces la amplitud. 4 veces la amplitud. ¿Ya? Entonces, todo esto hay que relacionarlo, no lo veamos de manera aislada, ¿ya? Sobre todo en algunos problemas que por ahí se pueden presentar. Muy bien, por acá hay algunas cositas que debemos tener en cuenta. ¿En dónde es máxima la velocidad? En la posición de equilibrio. ¿Cómo se calcula? Como la frecuencia angular por la amplitud. Frecuencia angular por la amplitud. ¿Ya? Muy bien. Por acá nos dicen, por acá dice, profesor, ¿me puede explicar vertical X máximo igual X más A? Dice. Bueno, no sé a qué se refiere con eso. X más menos A, dicen. Bueno, vamos a ver dentro de un momento por ahí de repente algo que tenga que ver con esta pregunta, porque así suelta no la podemos responder. Si no hubiera fricción, el bloque nunca se detendría, obviamente. Acá estamos suponiendo que no hay fricción. Yo me voy a dormir y al otro día salgo a mi laboratorio y veo que el bloque sigue moviéndose exactamente igual. Pero eso sería en mis sueños, ¿no? Porque en la realidad el bloque se va a detener, porque sí hay rozamiento. Pero para este estudio idealizado, podemos suponer que no hay rozamiento. ¿Ya? Por acá nos dice una señorita, la amplitud sería como la distancia. Efectivamente, es la distancia de la posición de equilibrio a cada extremo. Posición de equilibrio a cada extremo. Esa es la amplitud. La amplitud viene a ser la máxima distancia que este cuerpo se puede separar de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Esa es la máxima distancia. Ahora, para otro caso, podría ser que la amplitud sea mayor o sea menor, ¿no? Ya eso depende pues de este resorte, depende de esta masa, bueno, ya. O depende de cómo yo, por ejemplo, a este bloque lo cojo y lo llevo por acá y lo suelto, ¿no? Lo puedo movilizar, así como en el caso que yo le había indicado, de si usted tiene un tazón y deja una vía ahí adentro, usted lo puede dejar muy cerquita de la parte más baja, pero usted lo puede dejar también un poco más alto. Entonces, de eso depende la amplitud. ¿Ya? Bueno, sigamos, estudiantes. Algo importante que también debemos tener presente es lo siguiente. En la posición de equilibrio, la velocidad es máxima, pero la aceleración es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, en dinámica hemos aprendido que la fuerza resultante es el producto de la masa por la aceleración. Pero hace un momento dijimos que la fuerza resultante en la posición de equilibrio es nula, es igual a 0. Entonces, si no hay fuerza resultante en la posición de equilibrio, entonces tampoco hay aceleración, no hay aceleración. En los extremos, la velocidad es nula, en cambio la aceleración es máxima. ¿Pero por qué es máxima? Porque la aceleración depende de la fuerza resultante.
para que la aceleración sea máxima, la fuerza resultante también tiene que ser máxima. Claro, si el bloque se va a un extremo, tú puedes notar que el resorte, cuando el bloque llega al extremo, el resorte está bien estirado. O cuando se va al otro lado, el resorte está bien comprimido en el extremo. Por eso que la fuerza elástica también es máxima en los extremos. ¿Ya? Fuerza elástica máxima en los extremos, no olvidarnos. Bueno, la aceleración máxima se calcula como omega cuadrado por A. Bien, por acá tenemos algo más que es importante observarlo. En cualquier posición, para cualquier posición, aquí vamos a plantear una expresión matemática que también se usa, que también ha venido ya por lo menos una vez en examen de admisión en San Marcos y tal vez por ahí en otras universidades también, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Fíjate, aquí está la posición de equilibrio. Y acá está el extremo derecho y por acá el extremo izquierdo. Este es el vector posición. Cuando decimos en cualquier posición, el bloque puede estar por esta zona o puede estar también por acá, por esta otra zona. Bien, acá podemos suponer que el bloque está yendo a la derecha. Y tú debes notar que cuando el bloque mira va a la derecha, la aceleración va a la izquierda. ¿Qué significa eso? Cinemáticamente significa que la velocidad está disminuyendo. Cuando la velocidad y la aceleración tienen direcciones contrarias, es porque la velocidad está disminuyendo. En cambio, cuando estos dos vectores tienen la misma dirección, la velocidad aumenta. ¿Ya? Entonces, acá la velocidad está disminuyendo a medida que se acerca al extremo. Lo mismo ocurriría también por acá si se acerca al extremo izquierdo. ¿Dónde la velocidad aumenta o cuándo la velocidad aumenta? Solo cuando el cuerpo va hacia la posición de equilibrio. Tanto que vaya por acá así o que vaya por aquí al otro lado así. Ahí la velocidad aumenta. ¿Ya? Pero si ya pasaste de la posición de equilibrio, ahora ya no aumenta, sino ahora disminuye. Viene por acá, pasaste por la posición de equilibrio, la velocidad disminuye. Así la jugada de estudiante. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos que estar concentraditos para entender esto. ¿Ya? No te concentres mucho en la Padula o las elecciones de Estados Unidos por ahora. A ver, miren. Ahora, observen. Bueno, por acá dice, si un proyectil se incrusta en el bloque, luego del impacto el bloque realizará una frecuencia cíclica. Bueno, son casos ya muy particulares y también se cumple eso. El cuerpo va a seguir haciendo movimiento armónico simple. Ya, a ver, veamos esto que está acá. La rapidez que tiene el bloque en esta posición o en cualquier otra se calcula como la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos el módulo del vector posición x elevado al cuadrado. Todo esto de acá es una expresión escalar, porque me permite calcular el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez que presenta el bloque en cualquier posición x. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá me preguntan, ¿cuándo la aceleración va a ser máxima? Ahí está, míreme. ¿Cuándo la aceleración es máxima? Cuando el bloque está en los extremos. Solo cuando está en un extremo, la aceleración es máxima.
Si no está en el extremo, no tiene un valor máximo. ¿Y qué valor tiene? Bueno, cualquier otro valor, pero no es máximo. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿por qué la aceleración tiene que disminuir cuando la velocidad y aceleración son contrarias? Bueno, miren, podemos ayudarnos con la dinámica. Con la dinámica. La dirección de la fuerza resultante, es la misma que la dirección de la aceleración. Eso se aprendió en el tema de dinámica, que ya se hizo. Entonces, si yo veo que una velocidad y una aceleración, como está acá, son contrarias, entonces pues de que la velocidad y la fuerza resultantes sobre el bloque son contrarias. Entonces, si tú ves que el bloque va a la derecha y hay una fuerza resultante por acá a la izquierda, contraria al movimiento, entonces tienes que esperar que esta velocidad pues vaya disminuyendo, porque hay una fuerza resultante en contra del movimiento. Esa es la razón por la cual la velocidad disminuye hasta que al llegar al extremo se hace cero. ¿Ya? Así es. En cambio, cuando el bloque ahora regrese, la velocidad va a estar dirigida a la izquierda. A la izquierda. Y la aceleración también va a estar a la izquierda. También va a estar hacia la izquierda porque la fuerza resultante aquí va a actuar a la izquierda. Entonces, en ese caso, la fuerza resultante va a estar a favor de la velocidad, a favor del movimiento, y por lo tanto la velocidad aumenta cuando el cuerpo va hacia la posición de equilibrio. Por eso que en la posición de equilibrio la velocidad es máxima. ¿Ya? Muy bien, estudiantes, entonces vamos a continuar. Continuemos. ¿Cómo determino el valor de la aceleración o módulo de la aceleración como la frecuencia angular al cuadrado por el módulo del vector posición? X entre barras, bueno, en realidad ahí le falta su flechita arriba, ¿no? Pero está entre barras o simplemente X, ¿no? Pero considerando que X es el módulo del vector posición. Aquí también le falta una flechita chiquita acá encima de X, porque así se denota un vector, ¿ya? Bueno, sigamos estudiantes. Por acá vamos a ver la ecuación. Sí, diga. Exactamente, así es. Así es. La posición de equilibrio para poder estudiar este movimiento se hace coincidir con el origen de coordenadas. ¿Ya? Muy buena pregunta. Sigamos. Ya. A ver, la ecuación del más. Como les decía hace un momento, esta circunferencia se usa para plantear la ecuación del más. Por ejemplo, aquí dice t igual a 0. O sea, me imagino que cuando comienzo a analizar el movimiento, el bloque está en este lugar, en t igual a 0. Y cuando el bloque avanza un poquito, ¿ya? Ahora está en una posición X, siempre medida desde la posición de equilibrio. Aquí falta poner posición de equilibrio. No sé si en el siguiente clic saldrá acá posición de equilibrio, si no usted lo tiene que colocar, ¿ya?
Bien, entonces cuando el bloque hace este pequeño desplazamiento emplea un tiempo t. Eso significa que la esfera arriba se movió acá en sentido antihorario, ¿ya? Eso es importante, antihorario es el movimiento de la esfera. Entonces la esfera, como se mueve simultáneamente con el bloque, también debe emplear el mismo tiempo. Acá hay un ángulo alfa que se llama ángulo de fase inicial. Cuando la esfera hace este recorrido pequeño, barre el radio barre este ángulo llamado ángulo teta, en el tiempo t. Bueno, cuando el bloque está también en esta posición, hay una posición inicial, x sub 0. Y acá está la amplitud, ¿no? La amplitud, en este caso, siempre coincide con el radio de la circunferencia. Fíjense, este radio tiene el mismo tamaño que la amplitud, ¿ya? El radio de la circunferencia tiene el mismo tamaño que la amplitud del más. No te olvides eso, por favor. Bueno, ahí está omega igual ángulo girado entre el tiempo. Y por acá podemos despejar omega igual, teta es igual omega por t. ¿Ya? Ahí tenemos X, es este segmento, fíjate, horizontal. Este segmento horizontal le hemos llamado X y te vas a ubicar acá en este triángulo rectángulo. ¿Correcto? Ahí. Muy bien. Ahí está el triángulo rectángulo que estaba indicándote. Ahí está sombreado. Bueno, cuando nosotros decimos que vamos a ver la ecuación del más, se refiere a determinar la ecuación de la posición del móvil. Ecuación de la posición del móvil. O sea, a que es igual X. A eso se refiere cuando decimos ecuación del movimiento. Bueno, por acá me están preguntando, fuerza resultante igual fuerza elástica igual fuerza recuperadora. Bueno, lo he mencionado varias veces, estudiantes. Así es. Así es. Y por si acaso, estoy hablando bastante lento para que lo puedan entender, ¿ya? Solo hay que estar un poquito concentradito nada más. Ahí está. Mira, como te estaba indicando, este radio de la circunferencia tiene el mismo valor que la amplitud. Ahí está. Podemos escribir. Acá está. Si tú dominas la trigonometría, este cateto opuesto es igual a la hipotenusa, que vale A, por el seno del ángulo opuesto a ese cateto. Es lo que dice la trigonometría. Profesor, no domino mucho la trigonometría, entonces tienes que hacer acá un pasito previo. ¿Qué tienes que decir? Seno de alfa más teta. Seno de alfa más teta es cateto opuesto X sobre hipotenusa A. Luego despejas y obtienes esto de acá. Ah, profe, ya, profe, así es más fácil. Así es estudiante, ¿ya? Solo que aquí hay que entender que no ponemos a veces muchas ecuaciones, porque cuando el estudiante ve acá bastantes ecuaciones, ya al toque abandona la clase y se va de repente por ahí a dormir o a hacer otra cosa. Entonces, eso también hay que entenderlo así, estudiantes. Siempre lo que le mostramos acá son algunas pautas, pero tal vez faltaría algún paso más u otra cosa más. ¿Está bien?
Y por eso es importante que nosotros tengamos que reforzar esto que estamos haciendo. Y ocurre en todos los cursos, sobre todo en los cursos más difíciles. Usted debe sobreentender que ahí es donde más tiene usted que buscar información adicional para repasar lo que se hace en estos momentos. A ver, dice, profe, la circunferencia siempre es MRU. Bueno, es MCU. MCU, no MRU. MCU. Ya. A ver, estudiantes, entonces continuamos por acá. Nos apuramos antes que nos gane la hora. Ahí dice, mira, como teta es omega por t, acá teta es omega por t, entonces lo vamos a reemplazar acá. Y la ecuación va a quedar de esta manera. Ahí está. X es igual a por seno. En lugar de teta pongo omega por t más alfa. Bien, entonces, por acá, ya para ir terminando esta parte, dice, ten en cuenta que un más vertical, ahí está, mira, tenemos el resorte sin deformar, tenemos la posición de equilibrio. Como ya habíamos indicado, en la posición de equilibrio la rapidez es máxima. Ahí la fuerza de gravedad y la fuerza elástica tienen el mismo valor porque es la posición de equilibrio. En cualquier otra posición, esas fuerzas ya no tienen igual valor porque es otra posición. Entonces, en la posición de equilibrio, la fuerza resultante es nula, no se olviden. Bueno, y ahí tenemos el caso en que el bloque va a oscilar, ¿no? ¿Cuándo va a oscilar? ¿Así solito va a oscilar? No. Tú a este bloque agarras y lo llevas hacia abajo, acá, y ahí lo sueltas. Cuando tú lo sueltas, entonces el bloque ya comienza a ir para arriba y luego regresa. Para arriba y luego regresa. Va a estar oscilando así. Subida y bajada, subida y bajada. ¿Ya? Entonces, también se puede presentar ese caso. Ahí están los extremos. Ahí está la amplitud. La amplitud siempre lo medimos a partir de la posición de equilibrio. Ahí está la posición de equilibrio. ¿Ya? Y todo lo que hemos mencionado en la parte anterior hay que tenerlo en cuenta para poder usarlo en este tipo de movimiento en la vertical. Muy bien, vamos a ver acá la cuestión de la dinámica. Ya lo hemos comentado, por eso pasaremos un poquito rápido. Acá mira la esfera, cuando está en el extremo derecho, la fuerza resultante va hacia la posición de equilibrio. Y cuando está en el otro extremo, la fuerza resultante también va hacia la posición de equilibrio. Entonces, esta fuerza resultante, como ya hemos indicado, se llama también fuerza recuperadora porque trata de que la esfera vaya a la posición de equilibrio. Por eso apunta hacia la posición de equilibrio la fuerza elástica que estamos representando ahí. La segunda ley de Newton, bueno, ya la conocemos, ¿no? Ahí no hay mucho que comentar. La fuerza resultante, la fuerza elástica, si la aceleración es máxima en los extremos, si la aceleración es máxima, esta fuerza resultante también tiene que ser máxima. Pero el máximo X es la amplitud. El máximo X es la amplitud. Entonces aquí pongo K por X máximo. K por X máximo. Pero ese paso se ha obviado y de frente se ha puesto K por A. K por la amplitud. Igual a M por aceleración máxima, que ya lo hemos comentado, omega cuadrado por A. Bueno, puedes ver ahí que simplifica la amplitud y de ahí podemos despejar
la frecuencia angular. La masa que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahí lo puedes ver. ¿Ya? Sacamos la raíz cuadrada y tenemos, repito, la frecuencia angular. Bueno, por otro lado también la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Y si lo igualamos a esto, acá está, podemos de ahí despejar el periodo y tener la ecuación para el periodo. Ahí está. Periodo 2pi m sobre raíz cuadrada de m sobre k. Noten ustedes que aquí no aparece la amplitud. Si no aparece la amplitud, decimos que el periodo es independiente de la amplitud. No interesa la amplitud para calcular el periodo. ¿De qué depende? De la masa del cuerpo que oscila. Y depende de la constante de rigidez o constante elástica del cuerpo que le permite, en este caso a la esfera, estar oscilando, o sea, la constante de resorte. ¿Ya? Constante de resorte. Estas ecuaciones hay que practicarlas para no olvidarse, porque esto viene en el examen de admisión. ¿Ya? O mejor dicho, es lo que más viene. Bueno, acá hay un ejemplo a modo de aplicación. Ahí está, mira, en el gráfico dice el bloque de masa M oscila sobre una superficie horizontal lisa con un periodo de 2 segundos. Si su masa aumenta en 4 kilogramos, el nuevo periodo sería 6 segundos. Calcule M. Ahí está. Bueno, en el primer caso, el periodo sería 2pi raíz cuadrada de m sobre k y eso vale 2. Pero en el problema dice que, ¿qué pasa si la masa aumenta en 4 kilogramos? Bueno, entonces el periodo también aumenta. Claro, porque si m es mayor, el periodo también es mayor. Lo puedo ver acá aritméticamente o algebraicamente, ¿no? En la expresión matemática. Entonces, para la masa m más 4, aplico lo mismo, la misma ecuación. En lugar de m pongo m más 4. Y ahora puedo yo relacionar estas dos cantidades. Como quiero calcular m, obviamente tengo que dividir para que se vaya todo lo otro y me quede solamente con m, ¿no? Que es la incógnita. Ahí está, mira. Entonces dividimos y queda en esta parte 2 entre 6, ¿no? Acá 2 entre 6, y acá queda m o raíz de m sobre raíz de m más 4, ¿no? Porque estoy dividiendo, digamos, t1 sobre t2, ¿ya? Bueno, ya de ahí hay que elevar al cuadrado, sacar mitad, etcétera, etcétera. Bueno, eso usted ya lo domina. Y llegamos a la respuesta. La masa 0,5 kilogramos. Sigamos. Otro ejemplo, dice, los bloques mostrados desarrollan un más que el oscilador de la figura 1 presenta un periodo de 6 segundos. Calcule el periodo del oscilador en el gráfico 2. Considere M y K en unidades del sistema internacional. Bueno, es lo usual, ¿no? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es parecido a lo anterior. Para cada caso, vemos cómo calcular el periodo y luego lo relacionamos, ¿no? Ahí está. No interesa cómo oscila este cuerpo, este oscilador. Puede oscilar vertical, inclinado o puede oscilar en la horizontal. De eso no depende el periodo. El periodo es independiente de cómo oscila este cuerpo. Por lo tanto, puedo usar esto y esto para cualquiera de los dos. Bien, para el bloque de masa 3M, ahí está, periodo, vale 6. Y para el otro bloque tenemos algo parecido. Ahí está. Y como me están pidiendo cuánto vale
el periodo, acá, ¿cuánto vale este periodo? Entonces te das cuenta que tienes que dividir para que se vaya, pues, MK, se vaya pi, etcétera, ¿no? Entonces creo que no es difícil darnos cuenta de eso. Entonces acá hacemos la división y ahí está lo que estamos planteando, ¿no? Estamos dividiendo T entre 6. T entre 6, ¿correcto? Entonces hay que dividir M sobre 3K entre 3M sobre K. Ahí está, ¿ven? M sobre 3K entre 3M sobre K. De ahí se simplifica todo prácticamente y ya tenemos la respuesta, ¿no? Ahí está. El periodo nos sale 2 segundos. Muy bien. Sigamos. Sigamos, ya estamos ya en el límite del tiempo de la parte teórica. Conservación de la energía mecánica en el MAS. Bueno, como ya se indicó, la energía mecánica se conserva. Si no se conservara, no habría movimiento armónico simple. Bien, ahí tenemos, miren, en el gráfico, lo mismo que antes. Ahí está. En cualquier posición, por ejemplo, acá en la posición X, la energía mecánica del sistema, bloque resorte, es la energía cinética más la energía potencial elástica del resorte. Y eso es constante. O sea, en cualquier posición va a tener el mismo valor. Toda esta suma va a tener el mismo valor en cualquier posición, en los extremos, en la posición de equilibrio o, por ejemplo, acá donde está el bloque. ¿Ya? Entonces, es importante esta ecuación que estamos planteando. Ahí está, miren, energía cinética, energía potencial elástica se ha reemplazado en los extremos. En los extremos, la rapidez es 0 y X máximo es la amplitud. Entonces, si esto lo reemplazamos acá, veamos cómo se vería la energía mecánica del sistema. Ahí está, mira. Como B vale 0, acá es 0, entonces quedaría solamente un medio de K por la amplitud elevado al cuadrado. Esto representa también la energía potencial elástica máxima, porque acá se está tomando el máximo valor de X, que es la amplitud. ¿Ya? Y así también podemos ir hacia la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, la rapidez es máxima, pero la posición es igual a 0. Acá la posición es 0 en la posición de equilibrio, porque ahí está la referencia, ¿no? A partir de ahí se mide X. Entonces tenemos un medio de la rapidez al cuadrado, pero es máxima en la posición de equilibrio, energía cinética máxima, y ya no hay, en la posición de equilibrio, no hay energía potencial elástica, porque X vale 0. ¿Ya? Este X, que tiene que ver con la posición del bloque, también nos indica la deformación de resorte. ¿Ya? Nos indica la deformación de resorte. ¿Cuánto se ha estirado el resorte? Eso es cuando el cuerpo o el oscilador está oscilando en la horizontal. Cuando está en la horizontal, siempre coincide esta longitud X con la deformación de resorte. ¿Ya? Pero si es una oscilación en la vertical, entonces ya no coincide la posición con la deformación de resorte. Y ahí hay que tener, obviamente, más cuidado para resolver el problema. Bueno, acá hay una gráfica que representa cómo varía la energía potencial elástica con la posición X, ¿ya? Y también tenemos otra gráfica para el caso de la energía cinética. Ahí está, mira, energía cinética
y la energía potencial elástica. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso no hay que olvidar. Muy bien. Ahora, fíjate, estas expresiones también son importantes tenerlas presentes. En la mayoría de universidades, esto de acá no viene, no ha venido hasta ahora. La única universidad donde toma en cuenta esta gráfica es la UNI para el examen de admisión. En todas las demás, hasta ahora no ha venido. ¿Ya? Pero tenlo presente por si acaso. Mira, la energía potencial elástica acá es 0. Por eso el vértice de la parábola está abajo. En cambio, para la energía cinética está arriba porque ahí es máxima la energía cinética. Igual sucede en los extremos, ahí lo podemos analizar. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Otro ejemplo. A ver, dice un bloque liso de 2 kilogramos unido a un resorte realiza un más en una superficie horizontal. Si la ecuación de su movimiento es 0,2 por seno de 10t más pi, donde x se expresa en metros y t en segundos, calcule la energía mecánica del sistema bloque resorte. Queremos saber cuánto es su energía mecánica. Bien, entonces ahí está en la posición de equilibrio. Ahí está, mira. La rapidez es máxima. Entonces la energía mecánica en la posición de equilibrio sería un medio de la masa por omega al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Se ha reemplazado aquí B máximo por omega por A. ¿Está bien? Ahora, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque a nosotros nos piden cuánto vale la energía mecánica desde el sistema. Y cuando me dan esta ecuación, acá sabemos que está omega. Acá está omega. Y ese omega está aquí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante usar esta ecuación. La amplitud también lo vamos a sacar de acá de la ecuación. ¿Ya? Bien, sigamos. A ver, para el movimiento ya habíamos dicho x es igual a seno omega t más teta. Ahora, pero la ecuación que me dan es 0,2 seno de 10t más pi. Pero esto de acá es lo mismo que esto. Entonces lo que se hace a continuación es comparar acá cada elemento de la ecuación que está arriba con cada elemento de la ecuación que está abajo. Y como son iguales, entonces estos elementos de entre sí también tienen que ser iguales. Entonces de aquí, por ejemplo, saco que la amplitud vale 0,2 metros, porque X está en metro. Seno arriba, seno abajo. Entonces acá viene omega por T. Y acá viene 10 por T. Entonces, ¿cuánto vale omega? De ahí puedo sacar rápidamente que omega vale 10 radianes por segundo. Y teta, que sería la fase inicial, sería igual a pi radianes. Pi radianes. ¿Ya? Bueno, aquí comparando, dice, ahí está omega igual a 10, ya te lo dije, la amplitud 0,2. Bueno, como te das cuenta, en esta ecuación 1, para hallar la energía mecánica del sistema, debo de conocer la masa. Acá está la masa, 2 kilogramos. Omega, lo acabamos de calcular. Bueno, calcular no, simplemente observar, ¿no? Y comparar, nada más. Y la amplitud también ya la conocemos. Entonces, lo único que falta ahora es reemplazar los valores. Reemplazamos y ya tenemos la energía mecánica. ¿Ya? Bueno, y por último ya tenemos acá el péndulo simple, que ya lo hemos indicado y que pasaremos rapidito acá. Ahí está.
El péndulo está formado por una masa, una esfera puede ser un bloque también, y una cuerda ideal, o sea, de una masa muy, muy pequeña. Para que podamos usar la ecuación que vamos a plantear acá, este ángulo θ debe ser pequeño, como ya lo hemos indicado, menos de 12 grados. Aquí está la aceleración debido a la gravedad, la longitud del péndulo, que es lo que vamos a ver ahora en la ecuación. Ahí está la ecuación, miren. Periodo 2pi raíz cuadrada de L sobre G. A mayor longitud, mayor periodo. Mayor periodo significa que este cuerpo se va a mover más lento y se demora más en ir y regresar. Ese es un periodo mayor. Pero el periodo será menor cuando esta longitud sea pequeña, entonces el periodo es menor, el cuerpo va y viene más rápido. Cada vez puedo notar que sería más rápido a medida que la longitud vaya disminuyendo cada vez más y más. ¿Ya? Y con G, bueno, también el periodo sería inversamente proporcional a la raíz cuadrada de G. En la Tierra, G tiene un valor, pero si nos vamos a otro planeta o nos vamos a la Luna, G tiene otro valor y por lo tanto el periodo va a cambiar. Entonces, por ahí vamos a ver un problema al respecto. L, longitud de la cuerda, G, aceleración de la gravedad, en el lugar donde se está llevando a cabo las oscilaciones del péndulo. Bueno, por acá dice observación 1, el periodo del péndulo no depende de la masa, porque hasta usted también podría estar colgado ahí del péndulo oscilando y el periodo sería el mismo. Acá es un péndulo que bate segundos. Un péndulo que bate segundos es un péndulo cuyo periodo es 2 segundos, o sea, 1 segundo para ir, 1 segundo para regresar. 1 segundo para ir, 1 segundo para regresar. Es un péndulo que bate segundo. Por si acaso hay que conocerlo porque eso sí ha venido ya una vez en el examen de admisión. Y bueno, esto de acá se puede considerar que en la Tierra G es aproximadamente igual a pi cuadrado. Y si eso lo reemplazo acá, G pi cuadrado, raíz cuadrada de pi cuadrado es pi, y pi con pi se va a simplificar y te queda esto. ¿Ya? Bueno, en realidad no, esto de acá digamos como que no es tan importante, pero bueno, se está mencionando ahí por si acaso. Ya, es simplemente reemplazar y se llega a esto. Bueno, ahora sí, por acá tenemos el último ejemplo, me parece. Esta es una pregunta que ha venido en el examen de admisión en San Marcos. Dice: un péndulo simple consta de una cuerda inextensible sin masa cuya longitud es L, o sea, de masa despreciable, del cual cuelga un cuerpo de masa M. El péndulo se mantiene fijo en el extremo superior. Si se le hace oscilar de tal manera que el ángulo formado por la cuerda y la vertical es menor a 12 grados en un ángulo pequeño, el periodo del péndulo está dado en función de L y del valor de la aceleración local de la gravedad. Aceleración local significa aceleración donde está oscilando el péndulo, eso ya lo comenté. Bueno, dice, si el tiempo en completar una oscilación es 2 segundos, o sea, mira, es el péndulo que bate segundos, ¿está bien? Y el valor de la aceleración es 9,85. ¿Cuál es la longitud del péndulo? Bien, entonces, a ver, ahí está, miren, todo lo que me informan en el problema, ahí está. Acá, este valor lo consideramos semejante a pi cuadrado y tenemos esto que ya lo había explicado hace un momentito, al reemplazar me queda esto, ¿no? Pero como en el problema dice que el periodo es 2 segundos, o sea, es un péndulo que bate segundos,
Acá 2 con 2 lo simplifico y ya tengo la longitud del péndulo. ¿Cuánto me sale? Me sale 1, mira. Esto de acá ha venido ya varias veces en exámenes de admisión en diferentes universidades, incluyendo la UNI. O sea, si tú tienes un péndulo que bate segundos en la Tierra, entonces su longitud es 1 metro. ¿Está bien? Si te viene un problema así como este, ya tú marcas de frente 1 metro, pero no te olvides todos los datos, todas las condiciones que hay acá, que son condiciones particulares, ¿no? Bien, estudiantes, entonces ahí terminamos la parte teórica y ahora vamos a ver la práctica dirigida. Bueno, estamos contra el reloj. De todas maneras, vamos a tomarnos un par de minutos de descanso y luego vamos a continuar, ¿ya? Luego vamos a ir un poco más rápido ya con los problemas. Entonces, un minuto de descanso, por favor, y luego continuamos.